para entender un poquito más de lo que está pasando a José Nathanson. Lo hacemos una vez al mes con el director de Le Monde Diplomatique para también conocer un poquito cómo estás observando, cómo estás viendo lo que está ocurriendo en Afganistán. Buenas noches, José, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, tu opinión sobre lo que ves, sobre lo que está pasando, sobre lo que se sabe y lo que se puede entender de esta toma del poder por parte de los talibanes el domingo y lo que viene ocurriendo hasta ahora. Bueno, a ver, primero sorprendido, como creo que casi todo el mundo, incluyendo los servicios de inteligencia de Estados Unidos, por la velocidad del avance. Se sabía que había en los hechos una retirada más o menos planificada de Estados Unidos y el resto de las potencias occidentales de Afganistán. Hay una buena nota de Ezequiel Koppel que recomiendo mucho en Nueva Sociedad hablando de esto, la revista Nueva Sociedad hablando de esto, donde cuenta muy bien que lo que fue hacer el enviado de Bush en su momento no fue una negociación ni un acuerdo de paz, sino acordar los términos de una retirada. Creo que eso quedó bastante claro. Lo que no sabíamos era que la retirada se iba a producir con esta velocidad, ¿no? Que iba a caer tan rápido. De hecho, los últimos informes de la CIA hablaban de 1 o 2 meses más, y en una cuestión de semanas los talibanes avanzaron desde las provincias del sur y del norte que controlaban hasta Kabul y terminaron de tomar la capital en una especie de rendición de las fuerzas oficiales, digamos, del régimen oficial, de las fuerzas civiles, llamémosle, que terminaron entregando el poder, casi uno diría en buenos términos, y hasta negociando algunos aspectos de una transición que en otro contexto hubiera sido mucho más traumática, ¿no? Lo de Estados Unidos, decís, sorprende, o lo sorprendió el propio Estados Unidos, pero sorprendía con el movimiento que venía ocurriendo hace meses, como decís, con la toma de algunas ciudades, de algunas regiones, con el control que se venía dando por parte de las milicias talibán. No, me parece que lo que sorprendió no es tanto lo que ocurrió, sino el momento. Nosotros en el programa en el que estoy en la televisión pública mostramos el sábado pasado 2 mapas. Un mapa sobre el avance talibán en Afganistán de hace, creo que era un mes y medio, donde se veía ahí cómo los talibán controlaban alrededor del 40% de los 400 distritos en los que está dividido el país. Viste que Afganistán está dividido en provincias, a su vez cada provincia está compuesta por varios distritos. Bueno, y mostramos uno el sábado pasado donde se veía claramente el avance y todavía no había caído Kabul. Se decía que era cuestión de semanas y finalmente terminó cayendo el domingo a la noche, hora argentina, entonces, o el sábado a la noche de Argentina. Entonces, creo que lo que sorprendió no fue tanto lo que ocurrió, sino el ritmo con el que ocurrió, ¿no? Esta cosa tan repentina. ¿Cómo lo deja parado Estados Unidos, según tu visión? Y digo, ¿paga algún costo por eso que uno podría decir son 20 años de un fracaso de Estados Unidos, de la OTAN? Claro, sí, un fracaso de principio a fin, un fracaso de una idea, que era la idea de los neoconservadores norteamericanos de que ellos podían modelar democracias en Medio Oriente, es decir, que podían crear, casi uno diría fabricar, democracias en países que no habían vivido, que tenían una experiencia democrática muy, muy limitada. Entonces sí, fue un fracaso, fue una nueva derrota de Estados Unidos en manos de una organización con mucha experiencia, con mucho conocimiento del territorio, con algunos niveles obviamente de arraigo social, muy apoyados en la cuestión religiosa, con algunos aliados internacionales, sobre todo en sectores de Pakistán, pero que no deja de ser una organización, no era hasta hace unos meses, digamos, más que una organización insurgente, quiero decir, no era ni siquiera el Vietcong apoyado por la Unión Soviética, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo de Estados Unidos es claramente un fracaso teórico, un fracaso práctico, un fracaso hacia afuera también, porque a todos aquellos a los que embarcó en la aventura de la guerra de Afganistán, a los aliados de la OTAN, al gobierno de España, de Inglaterra, de Australia, un montón de países que lo acompañaron, también lo dejó pedaleando en el vacío en ese sentido, un daño reputacional muy fuerte para Estados Unidos en Medio Oriente, ¿no? Digo, ¿cómo va a ejercer a partir de ahora? ¿Qué pensás que puede venir ahora, José? ¿Cuál es el panorama que observas en base a las primeras declaraciones de los talibán?
¿Se nos ha cortado la comunicación con José? Bueno. No, te estoy escuchando perfecto. ¿Qué pensás que puede ocurrir a partir de ahora en base a las primeras declaraciones que se conocen? Digo, la mañana del día después del día después. Digo, cuando ya se sentaron las relaciones de poder y los talibán tienen que gestionar, por decirlo de alguna manera, un país. Nada menos fácil que eso. Sí, está buena la pregunta porque es tratar de entender qué es lo que llevó al poder en Afganistán. No me aventuraría, no soy tampoco un especialista en el mundo árabe, ni en Asia Central, pero sí leo a la gente que sabe mucho de esto, y lo que dicen, por un lado, es que están muy divididos, que dentro del régimen talibán o de la organización hay corrientes diferentes, más moderadas, menos moderadas. Todos se acuerdan en que la Sharia va a ser la nueva ley islámica, todos se acuerdan en que va a haber un nivel de represión sobre las mujeres que quizás no llega a los extremos que llegó en los 90, pero que va a ser fuerte. Todos están de acuerdo en eso, cambiaron la bandera tradicional afgana por la bandera del Emirato Islámico, o sea, todo eso hay que aceptarlo. El portavoz designado para dar la conferencia de prensa en su momento, hace 2 días, tuvo claramente un espíritu de tratar de tranquilizar a los medios occidentales, porque Afganistán necesita aliados en Pakistán, necesita aliados en Asia Central, es un país que está en un lugar muy estratégico, entonces necesita aliados, no puede vivir aislado. Al mismo tiempo hay una realidad de redes sociales, de organizaciones que dejan la ocupación de una serie de cosas que hay que ver cómo funciona, pero otros dicen, bueno, ojo, esta especie de talibán moderado que se mostró el otro día es una fachada, por otro lado hay represión, por otro lado en las provincias se ejerce el poder con mucha dureza, y al final es un intento de imponer un régimen por la fuerza, evidentemente, y al mismo tiempo que aplica la Sharia, ¿no? La ley islámica. José Nathanson, muchísimas gracias por este contacto con Redacción Abierta. Gracias a ustedes, abrazo grande. Un abrazo grande, ahí estaba entonces el director de Le Monde Diplomatique. Como siempre, una vez al mes podemos contar con su opinión, publicación como siempre recomendada desde este espacio.